Muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer episodio de Natura Diálogos, un espacio de reflexión y conversación con unos invitados increíbles. Mi nombre es María Andrea Vargas, yo soy la gerente general de Natura aquí en Colombia y hoy vengo a hablar de un tema que me apasiona por su poder de transformación, por su poder de cambiar realidades, que es la educación. Y no vengo a hablar sola, tengo unos invitados increíbles. Pero antes de presentárselos, yo quería ponerlos en contexto con cómo es la educación en Colombia. Y para eso no vine sola. Miren, yo vine con unas tarjeticas, vine con una información de varias cosas que estuve leyendo y que de verdad les tengo que confesar que me dejaron profundamente impactada. Y yo creo que a ustedes también. Hay un índice que se llama el Índice de Inclusión Educativa, que es un índice que se mide en diferentes países y lo que hace es evaluar el porcentaje de jóvenes que llegan a esa educación superior, es decir, a un bachillerato ya para finalizar y que tengan suficientes conocimientos en matemáticas o lenguaje. Y cuando mostramos las cifras de Colombia, estamos con un número que es desalentador. Dice que solamente el 16% de esos jóvenes llegan realmente con unas bases sólidas en lenguaje y matemática. Si nos comparamos con otros países, estamos peor. Esta situación igual es transversal en América Latina. Tenemos países como México y Perú, e incluso Brasil, que están en un 18%, ligeramente mejor que Colombia. Colombia sigue siendo el país más preocupante. Y cuando vemos un Chile se avanzó. Chile está con un porcentaje de un 33%. Esto solamente es un abrebocas porque, vengan, les voy a seguir dando algunos datos que también nos ponen a reflexionar. 4 de cada 10 niños en Colombia que empiezan su educación primaria no finalizan toda su etapa educativa, es decir, no llegan al grado 11. Y si nosotros tenemos que evaluar el sector oficial, es decir, la educación pública en Colombia, y hacemos otro tipo de medición, las pruebas saber, creo que la mayoría de nosotros sabemos que son las pruebas saber, que miden la suficiencia de conocimiento de estos jóvenes e incluso para soñar con un proyecto de vida más allá. Vemos que solo el 35% de nuestros jóvenes llegan con conocimientos suficientes para proyectar ese proyecto de vida, que tal la redundancia, pero que ellos podrían estar soñando, construyendo. La OCDE también nos regaló un dato bien interesante. Se habla de 3.2 millones de jóvenes aquí en Colombia, que son los ninis, que creo que ustedes han escuchado, que ni estudian, que ni trabajan. Y aquí también se empiezan a ver otro tipo de cosas como la inequidad de género, porque 67% de esos 3.2 millones de jóvenes que no están ni trabajando ni estudiando son mujeres. Y finalmente, vengan, este último dato. Cuando nosotros evaluamos si nuestros niños están yendo a primaria, sí, podemos decir que tenemos una cobertura del 100%. Este no es el mismo caso ya en la educación media, cuando ya empezamos a evaluar qué pasa en los grados ya para finalizar 10º y 11, con todos los jóvenes que hay en el país, solo el 50% de ellos está llegando a esos grados. No necesariamente porque no haya posibilidad de que estudien, muchos hacen una deserción. Igual, independiente de la causa, las cifras son preocupantes. Entonces, siendo así el panorama, vamos a hablar de educación porque yo soy una fiel creyente que la educación es uno de los principales pilares de transformación. Y no solo yo, también la empresa, la organización en la que estoy. Al punto que estamos comprometidos, tenemos un programa que se llama Creer para Ver, en donde nuestros consultores y nuestras consultoras, que son los que están más comprometidos de todos, venden una serie de productos no cosméticos sin ningún interés, porque no tienen absolutamente ninguna ganancia, y con esa recaudación se participa en unos proyectos muy interesantes. Y no solo solos, porque no solamente creemos en la educación como transformación, sino en escalar, en generar volumen, masa, y hemos ido sumando aliados de lujo. Y para hablar de eso, les voy ahora sí a presentar a 3 invitados maravillosos que están conmigo, que yo sé que ya los empezaron a ver aquí en el paneo que se empezó a hacer en este podcast.
Entonces voy a arrancar con mi querida Olga Sánchez. Olga es la gerente de nuestro instituto Fundación Natura, que obviamente trabaja muy cerca con todo el equipo aquí de Natura Colombia. María Mercedes Barrera, que es la directora de la Fundación Sura, y finalmente Daniel Uribe, que es el director ejecutivo de la Fundación Corona. Bienvenidos. Entonces, antes de yo arrancarlos a bombardear así con preguntas, los voy a dejar presentarse de manera muy breve, aunque yo ya dije sus nombres, entonces ahí les doy la palabra. María Mercedes, no sé si quieras comenzar. Bueno, yo soy María Mercedes Barrera, como vieron soy la directora de la Fundación Sura y también trabajo en temas de sostenibilidad y de comunicaciones en Grupo Sura. Bueno, soy de Río Negro, Antioquia, mamá de 2 hijos, entonces también los temas de educación me interesan desde mi historia, pero también reflejado en mi familia y en mi vida personal y obviamente ya pensándolo mucho más grande como país y como sociedad. Y vengo trabajando en temas sociales y culturales desde hace aproximadamente 15 años. María Mercedes, ¿ya llevas un tiempo viviendo en Bogotá o no? Es que se perdiste tu acento Paisa. Sí, ¿no? Y eso que ya lo volví a recuperar, porque yo viví en Bogotá, ya me devolví para Medellín y lo volví a recuperar. Bueno, sutilmente. O sea, que yo me sorprendí con el dato que tenías, que deberías tener acento paisa. Bueno, Olguita. Bueno, gracias María Andrea, soy Olga Lucía Sánchez, soy la gerente de la Fundación Instituto Natura y somos los encargados, los responsables de entonces invertir esos recursos que se recaudan de la venta de los productos de Creer para Ver. Así que nos encanta que nos acompañes y que obviamente hoy estés liderando esta conversación y tener estos invitados de lujo para nosotros pues es un honor. Gracias, Olguita. Daniel. Muchas gracias por la invitación. Soy Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, también papá de 2 hijos, entonces también la parte de educación es fundamental creo que para todas las familias. Llevo trabajando también en el sector social cerca de 20 años, ya en la Fundación Corona 12 años trabajando muchos temas de educación, entonces es un gusto compartir con ustedes hoy. Ay, gracias. Yo les dije, teníamos unos invitados de lujo y también les advertí que yo voy a empezar a bombardearlos con preguntas. Entonces así voy a empezar con Olguita. Olguita, cuéntanos un poquito cómo empezó esta historia. Bueno, yo les adelanto algo. Aquí en Colombia nosotros llevamos 18 años. Justo este mes estamos cumpliendo nuestra mayoría de edad aquí en Colombia y no desde el principio, pero casi desde el principio que estuvimos aquí en Colombia empezamos a trabajar con este programa de Creer para Ver. ¿Nos quieres contar un poco el resumen de esta historia y cómo llegamos a este punto de estar aquí sentados con estos maravillosos aliados hoy en el 2025? Y María León, Creer para Ver lleva en Colombia 16 de esos 18 años de historia. Y claro, siempre con el propósito de que todo lo recaudado se invirtiera en educación. Al inicio nosotros iniciamos ejecutando algunos proyectos, iniciativas sobre todo de formación de maestros. Tuvimos un programa muy lindo que se llamó Comunidades de Aprendizaje, que tuvimos en Colombia, no solamente en Colombia, sino en América Latina durante varios años. Y hubo un momento en que Instituto Natura en Brasil, sobre todo, inició con una reflexión alrededor de cómo logramos de verdad tener más impacto en nuestros países, justo porque los proyectos pues tienen un impacto, pero lo que el Consejo de Fundadores en su momento se sentó a pensar y a preguntar de manera muy genuina es ¿por qué si llevamos tanto tiempo haciendo estos proyectos, qué pasa que la educación de Brasil no cambia? Y ese fue un detonante para la historia, la siguiente parte de la historia que empieza en el 2021 y es en donde a partir de esta reflexión y esta pregunta empezamos a pensar en qué tal si podemos invertir estos recursos en algo que tenga mucho más impacto, no solamente proyectos que beneficien a 10, a 20, a 30 escuelas, sino que tengan un impacto mucho mayor, en donde podamos tomar estas cifras que nos contaste ahora, este contexto, y tratar de pensar en soluciones integrales mucho más amplias. Y por eso empezamos desde el 2021 a pensar y qué tal si apoyamos a los países en donde estamos, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile y en Perú, y en Brasil, por supuesto, qué tal si empezamos a apoyar políticas que sean agendas prioritarias que tengan los países para resolver estos problemas. Así que a problemas grandes, soluciones grandes también, no resolvemos solamente formando a 10, a 20, a 30 maestros, sino que esto implica un conjunto de soluciones a problemas que tengamos en Colombia. Así que en Colombia decidimos
a partir del 2021 empezar a definir, a estructurar una apuesta de política de transformación de la educación media, que es justo estos 2 últimos grados, incluso empezar un poquito antes, ¿no? Desde 9º hasta grado 11, para lograr que los jóvenes logren transitar por el sistema y sobre todo desarrollar esos aprendizajes que requieren para construir su proyecto de vida. Así que durante estos años lo que hemos venido haciendo es apoyando a los gobiernos del orden territorial, a las secretarías de educación, también a las escuelas, al mismo Ministerio de Educación, en definir esta estrategia de mayor impacto que impacte en el aprendizaje de los jóvenes en este tránsito. Y como dices tú, María Andrea, no lo hacemos solos y creo que Natura tiene también esta visión de construir alianzas, de conseguir estos amigos que también tengan esta visión amplia de querer impactar en la educación de Colombia, y ahí es donde conocemos pues inicialmente a Fundación Sura en el 2022, quien se suma digamos a esta visión de alianza, y también a Fundación Corona, quien ingresa a esta alianza a partir del año pasado y que pues juntos ahora vamos con una potencia mayor por dar respuesta a estos problemas que tiene la educación media en Colombia. Gracias, Olguita. Y antes de que yo pase a preguntarle cosas a Daniel y a María Mercedes, yo quería preguntarte si nos podías explicar de manera muy sencilla cuál es el apoyo que se da a esos entes territoriales, en qué se interviene, cómo se logra transformar y apoyar que muchos más jóvenes realmente puedan seguir con su proyecto de vida. Bueno, ahí hay como decimos, es un conjunto de soluciones, no es una sola. Entonces, primero, que la educación media tenga una atención especial. Primero, que entendamos que hay un problema. Y el apoyo que nosotros brindamos a las secretarías de educación va incluso desde la escuela, de cómo formamos a los maestros, de cómo les ayudamos a construir una propuesta educativa diferente que realmente genere un aprendizaje significativo y verdadero para el estudiante, no solamente para que le vaya bien en las pruebas, a ver, ese es un resultado que buscamos, sí, pero realmente que desarrolle los aprendizajes que él requiere. ¿Se interviene en el currículum? Sí, así que se interviene en el currículo, se apoya a las secretarías para que creen un currículo pensado más desde una educación más integral, no solamente académica, sino que también los jóvenes puedan tener la posibilidad de tener espacios para construir su proyecto de vida, tener tutorías, tener un estudio orientado, de vida. 1 hora exactamente proyecto de vida, 1 hora para que tenga estudio orientado, 1 hora para que desarrolle tutorías y consejerías. Todos estos espacios que no existen en la escuela es un poco también la propuesta de, bueno, tenemos que brindar estos espacios, pero por otro lado también que en las áreas básicas, en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, en sociales, intervenimos y apoyamos esa intervención de ese currículo, logrando que primero el maestro priorice cuáles son los aprendizajes que el joven debe desarrollar, porque hay infinidad, es como que el maestro tiene una caja llena de muchas posibilidades, pero tiene poco tiempo para desarrollarlo y el tiempo en la escuela es finito. Claro. Entonces tiene que priorizar cuáles son esos aprendizajes y también que no le está enseñando a niños, no está enseñando en primero ni en segundo. Y que enseñar para jóvenes y adolescentes tiene un desafío distinto, un matiz distinto. Entonces apoyamos un poco a esto porque de esto se ha escrito muy poco en Colombia, sinceramente, y ahí apoyamos a las secretarías porque ellas nos dicen, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo, no tengo la gente, no tengo los equipos. Así que esta alianza, digamos que brinda ese apoyo para que las secretarías tengan las personas, tengan los equipos, apoyen la formación de los maestros y apoyen ese acompañamiento que viene ahí. Pero ahí es como en un nivel micro y en un nivel macro, María Andrea, también es pensar por qué no apoyamos al gobierno nacional en pensar en una legislación que dé respuesta a este problema, por ejemplo, del tránsito de la secundaria a la media, porque la media en Colombia no es obligatoria, debería serlo, y por qué no apoyar también incluso la iniciativa. Mucha gente sepa que la media en Colombia no es obligatoria. No es muy claro para el público en general. Pues porque en los momentos en los que yo, por ejemplo, en mi consejo directivo presentaba, ¿cómo así? No es obligatoria, o sea, no es, incluso personas que trabajamos en educación no lo tenemos todavía. Contemos, ¿no? O sea, que los grados 10º y 11 no son obligatorios en Colombia. No están apoyados, protegidos por gobierno, de alguna manera, para decirlo así. Ok. Sí, así es, digamos que es gratuita, pero no es obligatoria, en el sentido en que, según la Constitución, es obligatoria hasta 9º grado. Y ahí todos tienen que garantizar los recursos para que los jóvenes lleguen. Pero si fuera obligatoria,
sí las secretarías de educación tendrían más recursos para garantizar que los jóvenes accedan, permanezcan y se gradúen. Gracias, Olguita. Y una última pregunta. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando? Bueno, ¿cuántos crees que ya vamos? Es que yo me hice el número. Es más para el público y para la gente que está en el podcast. Bueno. Yo me lo sé. Cuando empezamos, María Andrea, empezamos apoyando a 3 secretarías de educación y teníamos un impacto más pequeño, digamos que empezamos teniendo un impacto de entre 2.000 y 3.000 estudiantes, pero hoy en día ya estamos apoyando a 11 secretarías de educación, así que el impacto es mucho mayor, ya estamos hablando de más de 110.000 estudiantes en Colombia. Esto es más del 8% de la matrícula de toda la educación media de Colombia. Estamos llegando a las secretarías de educación, yo creo que tienen más peso en la matrícula como Cali, Valle, Antioquia, Medellín, Bogotá mismo. 8% de la matrícula, es decir, de todos los jóvenes que podríamos apoyar, 8%. Sí. Y estamos soñando en grande, ¿cierto? Ah, sí, eso sí. Yo me involucro aquí porque, como les digo, mi rol es ayudar desde Natura a otorgar recursos para este sueño. ¿Y estamos soñando en qué? Porque también me contaron que tenemos un sueño bien ambicioso sobre la matrícula. Sí, señora. El porcentaje de la matrícula, es decir, el porcentaje de jóvenes. Sí, ya nos vemos allá y estamos hablando de más del 60% de la matrícula de Colombia. ¿Cuándo? En el 2035 hicimos como un planeamiento como alianza, Exacto. estamos viendo para el 2035, ojalá lo lográramos antes porque yo creo que no da espera, es un tema muy urgente y hay que ponerle cuidado desde ya, pero sabemos que algunas cosas toman tiempo, así que hicimos un planeamiento al 2035. Bueno, muy bien, vamos a llegar a más de ese 60%. Gracias, Olguita. Bueno, Daniel, ¿por qué educación? Yo creo que para el país y para la Fundación Corona la educación siempre ha sido un tema clave. Cuando inició la fundación hace 62 años, la fundación empezó por pensar en la educación. Primero los colaboradores cercanos a las plantas, poco a poco fue haciendo una fundación mucho más de segundo piso. Y en esta fundación de segundo piso era cómo pensamos en las habilidades de los parte técnica para que puedan trabajar. Okay. A lo largo del tiempo la fundación ha tenido una evolución en varios sectores. Hace 10 años nos enfocamos mucho en trabajar en esta trayectoria que mencionaba Olga de la educación hacia el empleo, porque lo que veíamos es que Colombia estaba avanzando como un país hacia un país de ingreso medio, con mayores posibilidades, con mayor progreso, pero teníamos que garantizar esas trayectorias que no se estaban dando, como bien lo mencionabas al inicio, y nos enfocamos en cómo es ese tránsito desde el colegio, desde la educación media hacia un empleo formal. Ya. Y veníamos trabajando mucho eso, pero en este momento, muy bien en lo que tú mencionabas al inicio, creemos que una de las barreras principales que tiene el país en la educación es cuáles son los aprendizajes con que están los jóvenes antes de pasar ese proceso. Porque ¿qué es lo que estamos encontrando en el mercado? La gente quiere emplearse, quieren que haya empleos, pero hay un mismatch muy grande y se está dando sobre todo porque los jóvenes o la población no tienen las bases de los aprendizajes, matemática, lectoescritura, y no va desarrollando las competencias que se requieren para el trabajo. Entonces, por eso que, digamos, desde la fundación y dentro de esta alianza, creemos que es fundamental ir trabajando en estos aprendizajes desde el colegio y garantizar que se den. ¿Cuál es el ideal en el país? Que sean desde antes, desde la primera infancia se vaya trabajando en toda la trayectoria, pero vemos que eso está empezando a pasar en Colombia, pero vas a esperar unos años hasta que cada vez lleguen mejores jóvenes más preparados, y es por eso tan importante hoy que todavía tenemos una población joven importante, 12 millones de jóvenes. Y cada vez la población es más joven. Sí, pero estamos envejeciendo muy rápido. Colombia está envejeciendo unas tasas bastante rápidas, entonces tenemos una oportunidad que yo creo que el 2035 tiene una razón de ser como meta, porque probablemente el 2035 es el momento donde los jóvenes comienzan a bajar cada vez más. Entonces tenemos que trabajar con la generación actual de juventud para que el futuro, no solo el presente, sino también el futuro, tenga realmente unas más oportunidades para el desarrollo del país. Entonces desde la Fundación sí creemos que es un punto táctico, y complementario a eso tenemos un tema de los jóvenes, tú mencionabas los niños. Queremos promover un cambio de narrativa también en estas conversaciones, y es más que hablar de ninis, que es un número importante, hablemos de jóvenes con potencial. En Colombia, de los 12 millones de jóvenes, hay 5 millones de jóvenes con potencial. Estos son jóvenes o que están sin educación y sin empleo, o que se encuentran en la informalidad. Que uno de los retos más grandes que tiene el país es todavía la informalidad, lo que nos aleja en algunos temas de la productividad. Yo creo que trabajar desde la educación media en estas trayectorias es fundamental,
desde la fundación lo hemos hecho, y algo muy interesante que no creo que lo hacemos solos, y tú lo mencionabas al inicio, sino que toca trabajar en alianzas. Ayer presentaban en el estudio de la ANDI Inversión Social, que sigue creciendo la inversión privada, lo cual nos alegra a todos hacia lo Muy bien. social. Educación sigue siendo el principal tema, 65%. Cuando lo vemos desde las fundaciones empresariales familiares en la AFE, sigue siendo el primer tema, pero todavía tenemos que trabajar de una forma mucho más articulada en alianza y sistémica para poder trabajar hacia impactos realmente que sean sostenibles. Ok, me encanta. Igual, si te entendí, me parece súper interesante y como amarrándole a todo el mundo las cifras, todo el mundo me refiero a todos los que están viendo el podcast, estas cifras que compartimos. Hablabas de esos jóvenes con potencial, que yo misma me comprometo a no decir ninis, sino jóvenes con potencial. También, si todo esto que estamos haciendo y tratando de articular funciona, soñamos con ese incremento sobre la matrícula escolar, vamos a tener menos jóvenes de potencial, porque claramente vamos a tener una educación mucho más robusta, vamos a tener más jóvenes que lleguen preparados, que terminen su grado 11, que puedan enfrentar su proyecto de vida con conocimientos concretos en matemáticas, en español, en lo que necesiten, que hoy en día ya no siquiera es matemáticas o español, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de manejos de datos, Para el tránsito del proyecto ya va cambiando. va a cambiar. Es un aprendizaje básico, pero también catalítico, bilingüismo. Bilingüismo. Todo eso está abriendo puertas tanto para el empleo como el emprendimiento, que es fundamental. Ok, gracias Daniel. María Mercedes, ¿por qué la educación? Bueno, desde el nacimiento de la Fundación Sura hace más de 50 años, también nacimos con ese propósito del desarrollo de capacidades educativas, cívicas y culturales. Entonces fue el propósito desde el nacimiento de la fundación, y yo diría que incluso desde antes, ya Sura, antes de tenernos a nosotros como fundación específicamente, la educación siempre había sido un tema. ¿Por qué? La educación no es el único tema que tenemos que trabajar para que podamos tener un desarrollo armónico, pero sin educación es claro que no vamos a tener un desarrollo armónico. Y si ponemos en el centro al ser humano, a las personas, la forma en la que en realidad podemos entregar algo, que además después nadie te lo puede quitar, es la educación. Entonces ese siempre ha sido un pilar. Hemos nosotros pensado mucho en la educación, incluso desde el ser, desde las habilidades del ser, desde esa ciudadanía, desde la persona y de su capacidad de interactuar y vivir con otros. Y en eso digamos que nos habíamos enfocado mucho, digamos, durante todos estos años, y siempre veníamos con esa pregunta de cómo tener un impacto más transformacional, que en realidad cambiara un poquito y lo pudiéramos ver y evidenciar más allá de un informe, porque cuando le llegan a uno los informes de las fundaciones y uno se los lee todos juntos, podría pensar, o sea, estamos viviendo en un país lleno de oportunidades y de igualdad. Pero cuando vas a ver, eso solo está pasando en esos proyectos o en esos específicos de cada una de las fundaciones, pero esos son islas muy pequeñas dentro de un mar mucho más grande, en donde hay unas dificultades o unos temas que tenemos que desarrollar. Entonces veníamos siempre trabajando pensando en el ser, en la persona en el centro, en el desarrollo de esas capacidades y haciéndonos las preguntas también de cómo tener en realidad un impacto que sí fuera evidente para todos. Me encanta. Y creo que se me fueron ambos adelantando a mi siguiente pregunta, que era esta importancia de las alianzas, de articular. Y yo voy a arrancar contándoles un poco mi creencia y luego ustedes me comparten, por favor, los tres y profundizan. Los voy a resumir así. Yo creo que para uno soñar en grande, porque ahorita mencionaba que estamos soñando en grande, realmente sí se necesita articular. Yo también soy una fiel creyente en que hay un actor importante dentro de una sociedad que también es el sector privado, y creo que tenemos que comprometernos y hacer masa crítica. Llevo yo 13 años trabajando en Natura, siempre lo he escuchado, viendo ejemplos de cómo se ha logrado hacer esa articulación y transformación real en algunos países, y por qué no en Colombia. Entonces, el día en que porque yo ya llevo unos años desde diferentes roles aquí en Natura, haciendo mi pequeña contribución en la recaudación de fondos a través de la promoción de estos productos, escuché que ya no iba a solamente tratarse un programa que Natura
estaba gestionando sobre un público en específico, sino que íbamos a entrar a trabajar con este sueño de aliados, me pareció maravilloso. Pues ahora sí quiero escucharlos también sobre su visión de las alianzas, pros y por qué no contras, o qué hemos aprendido, qué espejos podemos ver de pronto en algunos otros países, otras operaciones, otras experiencias que ya hayamos capitalizado, que nos falte por capitalizar. Pues hablemos de alianzas. Bueno, las alianzas. Voy a empezar diciendo también cuáles son los retos. Nosotros tenemos en Sura un programa que se llama Pensar con Otros, y tenemos también un gran aliado, y el primer año lo hicimos solos, el segundo año entra un aliado y al final decíamos, pensar con otros es muy difícil, ¿cierto? Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Es más fácil uno diseñar las cosas y los programas de lo que cree que se tiene que hacer uno con uno mismo que ponerse de acuerdo con los otros. Pero hacer ese esfuerzo de ponernos de acuerdo, de articularnos, pues sin duda es lo que nos va a permitir solucionar esas problemáticas que no puede solucionar ni el sector privado solo, mucho menos una fundación sola. Las fundaciones podemos aportar un montón de conocimiento, de trabajo, de experimentación, de formas en las que podemos solucionar, pero nunca vamos a poder solucionar las problemáticas sociales nosotros solos. La idea como de las empresas van por un lado generando un desarrollo económico y las fundaciones vamos entonces por detrás con el desarrollo social es un modelo que no funciona. Necesitamos todos como actores privados, actores sociales del sector público, trabajar juntos. Y yo creo que este proyecto que estamos trabajando o este foco de trabajo que tenemos en educación media tiene que ser un caso de éxito y un modelo de trabajo articulado para el resto del país en el resto de los temas. Creo que más allá del 60 o el 80% de la matrícula que vamos a llevar en educación media, que sin duda vamos a llegar y lo vamos a lograr, nuestra meta tiene que estar puesta en que no sea solamente educación media, que sean todos los otros temas de educación y con muchos más aliados y muchas más mesas de trabajo en cada uno de esos temas. Y nosotros, digamos, viéndolo en esta alianza, empezamos a trabajar y empezamos a decir, este es nuestro caso de éxito. Hemos tenido otros aliados del sector público, otros aliados locales que hemos visto que se empiezan a interesar. Incluso crecimos más rápido de lo que teníamos planeado crecer en este año porque hubo mucho más interés del sector público, pero también vemos la dificultad a veces de poder sentar y dejar un poco las ideas o las creencias predeterminadas que ya tenemos en cada fundación de este es mi programa, yo ya llevo muchos años con este programa, si ustedes se quieren unir a mi programa, vengan, como dejar eso a un lado y poder sentarnos con otros a pensar con la hoja en blanco y a pensar qué es lo que tenemos que hacer juntos. Es difícil, lo vemos, pero por eso también estamos trabajando en demostrar que este es un modelo que puede funcionar para que se puedan unir otros también a trabajar por otros temas, y creo que esa es también la meta que nosotros tenemos que tener en mente. Gracias, María Mercedes. Me gustaría complementar, que estoy totalmente de acuerdo tal vez con 2-3 temas. En las alianzas algo muy importante es lo que nos une, ¿no? Y lo que nos une a veces además de la meta son los principios. Creo que los principios con los que estamos trabajando acá, algo que tenemos en común es que queremos crear bienes públicos, queremos dejar algo para el país. Estamos pensando más de nosotros mismos, que estamos pensando en los jóvenes, en los colegios, en la educación, en las instituciones públicas, y entonces pensar en ese bien público nos lleva a un fin común. Un segundo tema que nos ha unido mucho es pensar en sistémico, y tal vez la palabra sistémico es un poco complejo, pero como bien lo decía Merce, es trabajar de forma articulada, donde cada actor juega su rol, donde el sector privado tiene un rol, el gobierno tiene un rol, las fundaciones tienen un rol, donde estás aprendizajes y donde a veces la filantropía de las fundaciones tenemos que traer mayor innovación, pero a veces también tenemos que aprender qué funciona. Este es un gran ejemplo de que lo que se funcionó en Brasil se puede traer a Colombia, nos puede inspirar y podemos aprender cómo se trae a Colombia. Y yo creo que es un tema muy importante, no siempre reinventarse la rueda, sino traer desde los aprendizajes existentes. Entonces yo creo que ese principio tanto de aprendizaje, de enfoque sistémico, tender las barreras por trabajar con diferentes roles a largo plazo y construir bienes públicos es lo que nos ha unido. Y algo muy importante que mencionabas también de lo público, yo creo que acá pensar en no tener un proyecto, sino que haga un modelo, un marco de lineamientos, de oportunidades para que más se sume desde ahí, pero ayudarle a los comos que mencionaba Sorba con las secretarías, con los colegios a nivel local, es lo que está habilitando que se pueda escalar, ir más rápido
a más territorios. Yo creo que es una visión que se tiene que ver compartida, egos aparte, con construcción de país. Ok, que justo le iba a preguntar eso a María Mercedes cuando mencionó que habíamos tenido la grata sorpresa de darnos cuenta que esto iba escalando mucho más rápido por incluso la intervención del sector público cuando esto era una articulación con una intención más privada para el escalamiento que el público, según entiendo. Pero entonces, Daniel, si te estoy comprendiendo, también parte de entender ese articulamiento sistémico, voy a repetir, y con método, etcétera, es parte de las cosas que estemos ganando ese calibre de visibilidad, de involucramiento, incluso ya no sea solamente sí, que el sector público busque unirse y unir fuerzas para escalar. ¿Sería eso o interpreté? No, de acuerdo. Y yo creo que el sector público ve cómo se apalancan las partes. O sea, primeras secretarías, si lo veíamos, digamos, en Antioquia, ahorita pueden dar más ejemplos, cómo entraban apalancándose desde la alianza, pero luego lo cogen ellos y lo sostienen. Okay. Porque ven que se fortalecieron capacidades. Porque yo creo que Colombia está lleno de interés y ganas de avanzar, pero hace falta capacidades. Y yo creo que una alianza como la que tenemos dentro de la Alianza para la Transformación de Educación Media va orientada ya a crear capacidades para que se aprovechen desde los niveles territoriales, pero sobre todo desde los entes públicos. Okay. Entonces, cuando uno piensa que aunque surge lo privado, surge de las fundaciones, se piensa en crear más capacidades dentro del sector de la institucionalidad, realmente estás pensando en el largo plazo y en lo que lo vuelve sostenible. Solamente quería sumar una cosa y es entendimos las organizaciones que estamos aquí que el protagonista aquí es el sector público, es decir, el que tiene la capacidad de transformar a escala es el sector público y que nosotros como sector privado estamos ahí para apoyar a ese sector público a que se tomen buenas decisiones, a construir a veces algunas cosas de innovación, algunas cosas de aquello que debe ser hecho para poder transformar, porque quienes hemos incluso estado en el sector público alguna vez en la vida, se va al día a día en otro conjunto de cosas que no necesariamente resuelven el problema. Y nosotros como fundaciones tenemos esa capacidad de reconocer experiencias internacionales. Aquí nos interesó muchísimo el caso de Brasil, por ejemplo, que tuvo esta articulación, un ecosistema muy organizado, un sector privado que entendió esto, que no solamente apoya una agenda de educación media, sino como dice Merce, entendió que hay otras agendas. Para transformar la educación del país se necesitan otras agendas, desde la educación inicial, la primaria, la secundaria, los maestros, el financiamiento del sector público. Pero creo que eso nos incentivó y nos motivó también para decir aquí hay que pensarlo distinto y qué podemos hacer nosotros como sector privado para apoyar a ese sector público, porque la escala está ahí, los resultados también están ahí y nosotros podemos ser unos grandes apalancadores de esa transformación. Bueno, gracias. Y saben que ahora les voy a cambiar de perspectiva. Yo quiero que me hablen más desde ustedes mismos y desde el ser, que ahorita María Mercedes mencionaba que incluso hasta desarrollar conocimiento que tenga que ver con el ser. Y hablando de eso, les quería preguntar sobre experiencias. Viviendo todo este proceso, ¿qué experiencia los han podido tener que los haya tocado a ustedes? Yo les voy a contar algo. Yo he tenido la experiencia de acompañar a Olguita a algunas entidades públicas a entregar dentro de este programa bibliotecas, otra contribución adicional que hacemos. Pero más allá de eso, también hemos estado con los estudiantes que están finalizando su grado 11 y he visto en práctica ese proyecto de vida. Y yo le decía a Olguita que la última vez yo me sorprendí montones. O sea, yo llegué muy movilizada, les voy a contar por qué. Porque nosotros teníamos una dinámica en donde los invitábamos a ellos a escribir en una carta cuál era su proyecto de vida, cuál era su sueño y lo dejamos en una caja y ellos nos permitieron leerlo porque íbamos también a interactuar nosotros que íbamos a acompañarlos dejándoles un mensaje y yo tuve la oportunidad de coger esas tarjetas porque me lo permitieron ellos y empezarlas a leer y les quiero decir que quedé fascinada de ver estos grupos, este grupo de joven en particular, cómo estaba soñando en grande. Y creo que lo que más me sorprendía era su nivel de claridad de lo que querían proyectar. Incluso les digo que yo volví a mi época del colegio hace mucho tiempo atrás y decía, Dios,
ojalá yo la hubiera tenido igual de clara que ellos. A mí no me dieron necesariamente esa herramienta, puede tener otras herramientas como la educación, capaz que si me midieron en alguna prueba tal vez tenía esas competencias para enfrentar mi proyecto de vida, pero no tenía la claridad. Yo sé que aquí estamos soñando tanto con la claridad como con las competencias, y quedé movilizada y quedé todavía con muchas más ganas de contribuir a que esa claridad y ese sueño concreto se hiciera realidad. Y los vi, no sé, jóvenes, llenos de sueños, llenos de ambiciones, y pensé, Dios mío, este es el futuro de Bogotá, arrancar corto, y este es el futuro de este país que necesita transformación, regeneración también social, regeneración cívica, regeneración en muchos sentidos. Entonces, bueno, yo les quería compartir eso y quería preguntarles, ¿qué experiencia más desde lo personal han podido ustedes vivir acá? Bueno, yo he tenido muchas experiencias, digamos, como similares de ver ese potencial, esa capacidad, no sé, en un proceso de selección de unos becarios. Entonces uno ve unos chicos de 18, 19 años, incluso más pequeños, algunos que van para pregrado, con unas historias y con un recorrido académico, pero también social, que uno dice, o sea, yo sí había perdido mi tiempo a esa edad, yo no estaba ni cerca de lo que estos chicos pueden hacer, y eso a uno lo emociona y lo llena de esperanza. Si veo proyectos, incluso hablando de ciudadanía y de democracia, proyectos que salen de un territorio tal vez muy lejano para nosotros, territorios que yo pues ni sabía que existían, y de pronto vienen con una problemática y una forma de solucionarla. Eso también es como un momento de mucha esperanza y de mucha emoción, y yo constantemente tengo como esa posibilidad de ver todo ese potencial y toda esa creatividad que tenemos en Colombia y que tenemos en Latinoamérica. Pero como mi mente actualmente está pensando mucho en sistemas y en que no sean los becarios, ¿cierto? Los 1000 becarios de la beca Nicanor, ni los 800 proyectos, porque entiendo que esos son las islas pequeñas, de los punticos. Yo quiero ver como las conexiones, cómo vamos a ampliar esas islas, cómo vamos a conectar esas islas con otras y cómo lo vamos a ampliar. Entonces en este momento me entusiasma y me emociona mucho más ver a secretarios de educación comprometidos con una iniciativa, porque sé que detrás de ese secretario de educación hay sí 110.000 jóvenes, ¿cierto? Y no son los que uno alcanza a ver o con los que alcanza a compartir, que sin duda te llenan de mucha inspiración, pero como ir entendiendo esos actores y esos habilitadores de esos sistemas en los que nosotros trabajamos, que se puedan ir movilizando, y como ver que detrás de eso puede haber un impacto que nosotros no alcanzamos a ver. Eso me emociona mucho, no alcanzar a ver a la persona que va a vivir una situación distinta por algo que nosotros estamos promoviendo. Yo complementaría que creo que algo que es muy interesante que hemos visto últimamente es verlo desde los territorios. O sea, porque comparto, o sea, nosotros también creo que tenemos jóvenes que hemos orientado desde la media con el modelo de orientación socioocupacional para ese proyecto de vida, y la energía que tienen, los sueños, la aspiración, es fundamental, y sobre todo en un momento donde Colombia está en un reto grande, porque los jóvenes de las grandes ciudades se quieren ir del país, los jóvenes de la ruralidad se quieren ir a las grandes ciudades. Pues ¿dónde está el apego? ¿Dónde está el arraigo? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde está la esperanza? Pues cuando uno va hablando con todos estos jóvenes y los sueños, uno lo ve súper conectado, ya una transformación de proyecto de vida con vocación, con entender para la oferta educativa, dónde están esos cambios posibles, y eso es fundamental. Pero algo que me parece más interesante es también eso, cómo se conecta luego de los secretarios con el territorio y la vocación. Recientemente estaba en Barranquilla, y cuando en Barranquilla, que estaba trabajando junto con el Atlántico también desde la educación media, uno ya comienza a ver una historia de largo plazo. Entonces tú dices, hoy en día tenemos más jóvenes en Barranquilla y el Atlántico con proyecto de vida, mejorando sus capacidades y habilidades, que a la vez está trayendo una visión de atraer inversión, que a la vez trae una visión de progreso del territorio, y que hoy en día se vende un territorio como una gran apuesta de largo plazo de productividad del país. No solamente desde ese movimiento que está en cada uno, sino en la unión, realmente cómo todos vamos sumando a que un territorio tenga mayor progreso, a que realmente las secretarías creen esas condiciones que necesitan los jóvenes.
Y lo decía la secretaria de Educación de Barranquilla. Estábamos reunidos y nos contaba, es que realmente el proceso es posible cuando los jóvenes van llegando mejor a la educación media, los podemos conectar con nuevas oportunidades y podemos hacer un proyecto de vida que sí sea real. Yo creo que eso a mí realmente es lo que me toca, me inspira, porque uno dice, es un proyecto de vida hecho realidad, con aspiración no solamente para nosotros, sino para el país, y que son un ejemplo de crecimiento, de desarrollo. Bien. Quiero complementar algo ahí, que también es que me acordé cuando hablaste de la secretaria de Educación de Barranquilla, y en una conversación a la que nos invitó Empresarios por la Educación, una de las secretarias, que había sido secretaria de Educación, ya no era secretaria de Educación, pero había vivido la alianza, ¿cierto? Siendo secretaria de Educación, hablaba de la importancia de que esta alianza continuara incluso cuando cambiaban las personas en el sector público. Entonces creo que esto es una cosa súper importante, porque usualmente la problemática del sector público es que tienen unos periodos muy fijos y muy establecidos, entonces los programas y los proyectos y las iniciativas pierden la continuidad, llegan otros, se van esas personas y volvemos a empezar de cero. Cuando el sector privado está acompañando una iniciativa, logra que independientemente de un cambio de gobierno o incluso de persona, de secretario, de ministro, tengamos continuidad. Y creo que eso es derribar una de las principales barreras que no nos permiten el desarrollo en estos temas como la educación o como la cultura, como tener que tener unos ciclos que vuelven y empiezan. El sector privado puede dar esa continuidad. Pues yo sumaría ahí como dos experiencias como muy concretas que vivimos. Una desde la escuela en Bucaramanga. Bucaramanga empezó a transformar todo este proceso con nuestro acompañamiento hace un año más o menos, y tuvimos este año el encuentro de secretarios en Bucaramanga. Ellos fueron la sede, encuentro de los 11 secretarios. Nos llevaron a una escuela que está en una zona vulnerable de Bucaramanga y nos mostraron cómo en un año, en muy corto tiempo, pasaron dos cosas importantes. Uno, ver la escuela completamente transformada con estas horas de proyecto de vida, con esto que contábamos ahora. Eso que era antes un poco teórico, verlo en la práctica y ver a los jóvenes explicándonos el modelo, porque ni siquiera fueron los maestros, fueron los jóvenes ellos explicándonos el modelo. Y por otro lado, cuando vimos a la Secretaría de Educación de Antioquia, que yo creo que es un referente muy bueno de cómo esta iniciativa del sector privado después tiene un impacto mayor, y nosotros empezamos apoyando a Antioquia con 70 escuelas, apoyándolas en empezar a implementar todo esto. Y este año el gobernador y secretario de Educación pues toma la decisión de ya no solamente son estas 70, sino ahora vamos al 100% de las escuelas de Antioquia, que son más de 400 escuelas que tiene el departamento. Entonces también fue como un hito de alegría, un hito como esto es posible, esto es posible. Ay, bueno. Quiero contarles que tristemente hemos llegado al final de nuestro espacio, pero como estamos hablando de articulación, miren, vamos a tener un desafío entre todos. Yo los quiero invitar a que me ayuden a hacer el cierre de este espacio resumiendo principales mensajes. Entonces, aquí estaba el desafío de que lo hiciéramos con una sola palabra. Creo que todo lo que hemos conversado es tan poderoso que una sola palabra, no voy a poner ese título. Pero, ¿qué les parece si entre todos hacemos una recapitulación, incluso desde lo que nos llevamos? Pues, por ejemplo, yo voy a empezar, y a mí me encantó, María Mercedes, esto que repetiste muchas veces, articulación. Siempre se puede caer en que todos hagamos nuestra contribución, modelo isla, modelo silo, y sí, impactamos un público, podemos ver resultados puntuales, pero no necesariamente estamos generando transformación. Entonces, para transformar y escalar, la articulación es importante. Yo me quedo con con un mensaje que me llevó. ¿Qué más podríamos dar, Olguita? Yo me llevo el mensaje de la potencia que tienen nuestras consultoras de belleza y consultores de belleza cuando deciden ser parte de este movimiento a través de Creer para Ver, cuando llevan estos productos convencidas. Y yo creo que hoy también quiero que ellas se lleven este mensaje de miren el impacto tan grande que tienen, que esto logramos multiplicarlo con el apoyo de aliados importantes, enormes, también con el apoyo del sector público, pero que miren toda esta posibilidad, este mundo que son parte de un gran movimiento
en Colombia que puede lograr muchas cosas. Yo me llevaría ese mensaje. Gracias, Olguita. Yo creo que algo que nos une siempre y es que cada vez tenemos a los jóvenes más en el centro. Y yo creo que algo que me llevo hoy de la conversación es también tenemos mucha esperanza por las oportunidades de los jóvenes que estamos trabajando. Yo creo que la educación es el principal actor de movilidad social, de oportunidades, de progreso. Y da esperanza alianzas como estas, da esperanza ver la escala de una Antioquia, da esperanza ver una meta del 60%, da esperanza que sí es posible y que se está haciendo con los jóvenes para los jóvenes. Y yo sí creo que eso es realmente algo fundamental de lo que estamos trabajando juntos y que hemos compartido. Gracias, Daniel. Yo quisiera retomar el mensaje de abrirnos, que como sector social y como sector privado y sector público estemos abiertos a nuevas alianzas y a pensar una solución a las problemáticas de una forma distinta. Creo que este modelo incluso que conocimos de Brasil, que ahora en Argentina también hay unos casos muy impactantes y que nos enseñan un montón, lo que estamos nosotros implementando en Colombia no solamente funciona para educación, ¿cierto? Esto puede ser para otros temas. Entonces también como la invitación a otros actores privados, sociales, organizaciones que trabajan en temas sociales, pero también culturales, que pensemos también con una hoja en blanco cómo podemos de una manera sistémica trabajar por esas causas o por ese desarrollo, por ese bienestar que todos queremos, cambiando también un poco la forma de ver las cosas y de entender las problemáticas y las soluciones. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Daniel, Olguita, María Mercedes. Y con estos invitados de lujo y con este cierre articulado, me despido de este tercer episodio de Natura Diálogos. Tenemos unos regalos por acá. Bueno, está eso es importante. Antes el CG, todo el mundo ha oído hablar de querer para ver, querer para ver, querer para ver, y les quiero mostrar un poquito cuál es la línea que nosotros a través de nuestros consultores y consultoras ofrecemos. Son productos no cosméticos. Miren esta bolsa tan linda, tan colombiana, arte desarrollado, pero van a ver que aquí tenemos... aquí debe ser nuestro lapicero, porque tenemos un lapicero, tenemos muchos productos también relacionados con educación, para que tenga una coherencia, que hay un cuaderno, acá también esto, bueno, aquí también obviamente no va a faltar, aunque esto no es de creer para ver, pero Natura, la nena de aquí, esto sí de maracuyá, que aquí lo que estamos teniendo es, aquí tenemos nuestro, es uno de nuestros iconos. Entonces estos son los productos de los consultores. Vende de Corona. Y que aquí nos emocionamos todos. Miren, los consultores venden esto sin ningún, contribuyen al 100%, no tienen ninguna ganancia. Lo hacen netamente por contribuir, sumar. Y bueno, me despido nuevamente de este tercer episodio. Gracias, invitados de lujo, ¿cierto? Gracias a ti. Adiós.